Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Amiel López Campos y el día de hoy te voy a acompañar a que aprendamos a determinar la ecuación de la recta tangente y normal a la función. Y precisamente vamos a partir de la función. Como tú sabes, una función es una ecuación algebraica que tiene una representación en el plano cartesiano a través de una gráfica o una curva. Si esta función tú la derivas, lo que estás obteniendo es una tasa o razón de cambio. Por ejemplo, la velocidad es una tasa o una razón de cambio. ¿Por qué? Porque relaciona cómo varía la distancia cada vez que varía el tiempo. Entonces, nuestra función puede obtener una derivada, que es una razón o una tasa de cambio. Pero acuérdate también que la derivada tiene a su vez una representación en el plano cartesiano. Esta derivada es la representación de todas las pendientes tangentes. La derivada es la representación de todas las pendientes tangentes, es decir, de esta que está apareciendo. Esta línea es una pendiente tangente. Recordemos que una pendiente, una recta tangente, es aquella que toca a la curva o a la función en un punto, pero no la corta, porque si la cortara sería secante. Entonces, mi derivada representa a esta pendiente tangente, pero no es la única. También representa a esa y a todas las pendientes que puede tener nuestra función. ¿Cuántas? Simplemente un número infinito. ¿Por qué? Porque si tu función es una sucesión continua de puntos en distintas direcciones y esos puntos o esa sucesión continua de puntos es infinita, a su vez en cada punto hay una pendiente, por lo tanto nuestra derivada representa todas esas pendientes, que es un número infinito, de la función. Esta derivada representa a esta y a todas las pendientes tangentes a la función. Ahora, como comentario, la pendiente tiene 4 propiedades. Si mi pendiente es 0, es perfectamente horizontal o a 0 grados. Mira, aquí hay una pendiente 0, aquí hay una pendiente 0. En el máximo y en el mínimo de la función mis pendientes son 0. Si mi pendiente o mi derivada se vuelve de valor positivo, no importa si es más 1, más 3/4 o más 1.000.000, simplemente si la pendiente o la derivada es positiva, quiere decir que la inclinación de esa pendiente o esa recta es de 0 a 90 grados. Está entre 0 y 90 grados, como esta, como esta, como esta o esta. Si mi pendiente es igual a infinito, es que estamos hablando de una pendiente perfectamente vertical o a 90 grados. Y si la pendiente es negativa, su inclinación está entre 90 y 180 grados, como sería esta y esta de aquí. Entonces, el concepto de pendiente en un momento dado nos va a llevar precisamente a determinar la recta tangente y normal. Y vamos a comenzar esa parte. Perdón. Y precisamente la normal, que es esta pendiente que está graficada, es una pendiente perpendicular precisamente a nuestra tangente. Y la pendiente normal propiamente sería una secante, porque corta en un punto a la función. Esta es una pendiente tangente, la de rojo, que es la derivada, y esta es la normal, ¿sí? Y corta a 90 grados a nuestra pendiente tangente. Ahora sí vamos a comenzar con el ejemplo. Determina la ecuación de la recta tangente normal en el punto a menos 1,2 de la función. Dirás, bueno, ¿y eso qué es? Esta es una función implícita. Te platico, hay 2 tipos de funciones. Hay funciones explícitas, la clásica f de x igual a una expresión o y igual a una expresión.
en donde básicamente la variable está despejada. En cambio, en una función implícita no hay ninguna variable despejada. Pero no te preocupes, el proceso de derivación va a ser básicamente el mismo. Es decir, nos vamos a apoyar con las fórmulas que hemos estado manejando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si te fijas, nuestra función implícita tiene polinomios del lado izquierdo y lado derecho. El polinomio que está a la izquierda está a la 1. El polinomio que está a la izquierda está a la 1 y por lo tanto lo voy a derivar a partir de la fórmula 3, que me indica que cuando tengo un polinomio a la 1 derive cada término. Entonces voy a derivar este término aparte este y aparte este. De igual forma, del lado derecho, el polinomio también está a la 1. Y entonces también voy a utilizar la fórmula 3, derivando cada término en forma independiente. Y para hacerlo más claro, aparte de ponerte el formulario, como está en pantalla, te voy a indicar claramente cómo o con qué fórmula vamos a derivar cada término. Este de aquí. Yéndonos a lo fundamental, tenemos una variable a una potencia. Variable a una potencia, vamos a utilizar la derivada de b a la n. Siguiente término, tenemos una variable multiplicada por otra diferente. Aquí vamos a derivar a través del producto de dos variables, derivada de u por b. Siguiente, tengo una variable, pero no tiene una potencia diferente de 1, entonces simplemente es la derivada de x, fórmula 2. Del lado derecho de nuestra función tenemos una constante totalmente sola o aislada, sería la derivada de una constante. Siguiente término, de este término tenemos una variable, una potencia. Y finalmente tenemos una constante por una variable. Fórmula 4. Y fíjate bien, lo que voy a hacer en el siguiente paso es solamente indicar con colores, tomando como referencia las fórmulas, los elementos para hacerlo más claro. Solamente voy a indicar en colores. Por ejemplo, como el 2 es una constante en azul, como las variables siempre son v, las marco en rojo, y las potencias en verde. Y así de acuerdo a cada fórmula, para hacerlo más claro. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a derivar. Este término, como te decía, es un b a la n, que simplemente hay que seguir la fórmula. Este de aquí sí tiene un poquito más de complejidad, dado que es una derivada de u por b. Y entonces vamos a crear el antecedente de este. Dado que va a ser u por b, vamos a marcar nuestra variable u, que en particular ya está aquí en color, que es menos 3x cuadrada, y aparte la variable v, que sería y cúbica, y vamos a derivar esos términos. Entonces, como te decía, la variable u es en específico este término, y su derivada de esto sería un b a la n, 2 por menos 3 menos 6, x, que es la variable. A la potencia le quitamos 1, nos queda la 1, y de esta variable x, su derivada es de x entre dx, que se hace la unidad. Por el menos 6x a la 1, simplemente menos 6x a la 1. Y por su parte, la variable v va a ser y cúbica. Su derivada es un b a la n, 3 pasa al frente, y a la potencia le quitamos 1, 2, y la variable la derivamos. Lo demás no tiene mayor problema. Entonces, ahora sí, ya que tenemos la información para la fórmula de la derivada de u por b, vamos a comenzar. Primer término, menos 2x cuarta, habíamos indicado que era un b a la n, la potencia cuarta va a pasar al frente multiplicando al coeficiente tal como lo indica la fórmula. Y entonces 4 por menos 2 menos 8, copiamos la variable x, a 4 le quitamos una 3, y de la variable x indicamos su derivada tal como lo dice la fórmula. Y como te había dicho, dx entre dx es la unidad. 1 por menos 8x cúbica, básicamente menos 8x cúbica. Y ya estaría la derivada de este término. Siguiente, de este que es u por b, aquí está la información. La fórmula te dice que es u por la derivada de b, el cruzado
Este lo voy a multiplicar directamente por este. Entonces, menos por más menos, 3 por 3, 9, x cuadrada por y cuadrada y la derivada de y sobre dx. Siguiente, el cruzado inverso, b por du, este es b y este es du, los vamos a multiplicar. Menos 6 por 1, menos 6, x, y cúbica, esta derivada, como te había dicho, se hizo 1, podemos prescindir de ella. Y nos queda esto de aquí. Y entonces ya está nuestra derivada u por b. Vamos por el siguiente término, que sería menos x. Y entonces, si la derivamos, nos queda menos de x entre dx, que esto se va a hacer la unidad cuidado. Dx entre dx es 1, no es 0, es 1. Y entonces en el siguiente paso esto lo simplificaremos a 1. Siguiente, derivada de una constante, como te había indicado. La derivada de una constante es simplemente 0. Siguiente, derivada de menos 5y cuadrada, que te había dicho que es un b a la n. Hay que seguir tal cual la fórmula b a la n. Entonces, y nos da esto, ¿por qué? 2, que es la potencia por menos 5, menos 10. Copio la variable a su potencia, le quito 1, a 2 le quito 1, 1 a su vez, y de esta variable su derivada, como lo indica la fórmula, que esta se queda expresada. Siguiente, de este 4y. Habíamos dicho que íbamos a utilizar la derivada de una constante por una variable, es la fórmula 4, que me indica que la constante la pasa al frente y marque la derivada de la variable. Por lo cual nos queda de esta forma. Esta derivada obviamente no se simplifica. Y aquí ya está derivada la función. ¿Qué vamos a hacer? Como te escribí ahí, vamos a reordenar. Todas las derivadas de y sobre dx van a ir a la izquierda de la igualdad y los demás términos a la derecha. Derivadas a la izquierda y los demás términos a la derecha. Entonces, esta se va a mover a la derecha, esta se queda a la izquierda, este que no tiene derivada se va a la derecha, esta que al final se hace 1 y ya no tiene derivada se va a la derecha, este se elimina, esta que tiene la derivada se va a mover a la izquierda y esta que tiene la derivada a la izquierda. Obviamente cambia de lado, cambia de signo y nos queda así. Como te decía, esta derivada ya estaba a la izquierda, literal se copió. Esta cambió de lado, cambió de signo. Esta derivada cambió de lado, cambió de signo. El menos 8x cúbica, recuerda que esta simplemente se simplificaba y me queda menos 8x cúbica, cambia de lado, cambia de signo. Este término cambia de lado, cambia de signo. Esta derivada se simplificó en menos 1, cambia de lado, cambia de signo. Y entonces ya tenemos todas las derivadas. Ahora, ten cuidado, si te fijas, esta derivada tiene un coeficiente que es menos 9x cuadrada y cuadrada, este otro que es 10y y este otro que son menos 4. Son términos diferentes, por lo cual no las puedo simplificar, pero sí puedo factorizar por término común. Si te fijas, la derivada es común a todos los términos y por eso, como se indicó, se va a factorizar por término común, quedándonos de esta forma. Nuestro término común es la derivada, todo este término entre la derivada a menos 9x cuadrada y cuadrada, todo este término entre la derivada, simplemente 10y, y todo este término entre la derivada, menos 4. Y este polinomio de la derecha se copia. Ahora, ¿cuál es el propósito? Vamos a despejar la derivada. Entonces, en un siguiente paso, todo este polinomio está multiplicando a la derivada, que es lo que realmente me interesa, y como está multiplicando, lo vamos a mover dividiendo al lado derecho de la igualdad. Y entonces, al despejar, nos queda nuestra derivada de esta forma. Esta derivada, esta expresión, ahorita estaría representando a todas las pendientes tangentes de la curva.
esta expresión, que es la derivada, representa todas las pendientes tangentes a la curva, ¿sí? Y para encontrar nuestra recta tangente normal, nuestra derivada la vamos a convertir en una pendiente específica. ¿Cómo? Sustituyendo el punto que nos dieron en esta ecuación. La derivada es una ecuación que representa todas las pendientes tangentes, pero yo quiero una en particular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir mi derivada en una pendiente específica. ¿Cómo? Utilizando, repito, este punto. Entonces, mi derivada, que es mi pendiente, en lugar de derivada pongo la indicación o notación de pendiente de la expresión que teníamos y voy a sustituir el punto que nos dieron para obtener la pendiente específica. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi derivada o mi pendiente voy a sustituir en cada valor de x menos 1, numerador y denominador, y en cada variable y voy a sustituir el valor de 2, que es lo que está aquí indicado. Esta x se volvió menos 1, esta x menos 1, esta y 2 y así sucesivamente. Estoy sustituyendo en cada variable los valores del punto. Hacemos la operación y al final nos da que la pendiente específica en este punto es 11 cuartos. A ver, recapitulemos. La derivada, si recuerdas el gráfico inicial de la explicación, esta derivada, esta expresión representa todas esas pendientes de la función, que son un número infinito. Pero yo quiero la recta tangente y particular de la normal en este punto. Entonces yo no quiero una ecuación de cada cosa, quiero una ecuación específica. ¿Qué hago? Este punto lo sustituyo en la derivada, que es la pendiente, y me da esta de aquí. ¿Qué es esta pendiente? Es la inclinación específica de la pendiente en este punto. Esta es la pendiente o la inclinación específica en este punto y de solamente esa pendiente, ya no de todas. Ahora, ¿qué voy a hacer con la pendiente tangente? La voy a sustituir en la ecuación de la recta en la forma punto y pendiente. A ver, ¿pero por qué? Esta función o esta ecuación es la ecuación de la recta de la forma punto, que sería x1 y y1, y pendiente m. Y lo vamos a sustituir ahí precisamente porque tenemos esa información. Tenemos un punto que nos indicaron y tenemos la pendiente. Vamos a sustituir los valores. La variable x sin subíndice y la variable y son eso, variables que se quedan indicadas. A ver, ¿qué sucedió aquí? Y1, este es x1 y este es y1. Nos pide y, la escribimos y1, que como te decía es 2, pero decía menos y, 2 por menos 2, igual. Me pide el valor de la pendiente, que es el que acabábamos de determinar, que son 11 cuartos, por el valor de x, por, menos x subíndice 1, que es este valor, cuidado, menos 1, que es el valor de x subíndice 1, por el menos de la fórmula, menos por menos, más 1. ¿Sí? Ahora, esta ya es la ecuación de la recta tangente. ¿Por qué? Porque yo tenía una pendiente tangente y me está dando, por consecuencia, la ecuación de la recta tangente, pero vamos a llevarla a la forma general. ¿Cuál es la forma general? En donde toda la ecuación está igualada a 0 y sin denominadores. ¿Y cómo vamos a hacer ese proceso? Álgebra básica. Este 4 está dividiendo, lo voy a mover del otro lado de la ecuación, multiplicando ambos términos, y el 11 va a multiplicar al x y va a multiplicar al 1. Es decir, 4 que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado, 4 por y, 4y, 4 por 2, 8. Obviamente con sus respectivos signos. 11 por x, 11x, y 11 por 1, 11.
Ya tengo la ecuación sin denominadores, pero todavía no está de un mismo lado. Entonces vamos a mover todo de un lado. Ahora ten cuidado. Las ecuaciones de la recta de preferencia, el valor de x o el coeficiente de x debe ser positivo. Aquí mi x tiene un coeficiente positivo. Si yo lo moviera al lado izquierdo se volvería negativo. Entonces, más bien lo que vamos a hacer para evitar ese problema es que estos dos términos de la izquierda los vamos a desplazar a la derecha. Entonces, lo voy a copiar. Este 4y lo muevo del lado izquierdo al lado derecho, cambia de lado, cambia de signo, positivo cambia a negativo. Este menos 8 cambia de lado, cambia de signo, sería 8 positivo y 11, 19. ¿Qué es esta ecuación? Es la ecuación de la recta tangente. Nuevamente, la derivada, el dy entre dx igual a esa expresión que teníamos, equivalía o representaba todas las pendientes tangentes a la función, a nuestro primer gráfico. Pero yo no quería eso, yo no quería una ecuación que representara todas las pendientes, quería una en específico, la del punto menos 1,2. ¿Qué hice con el punto? Lo sustituimos en la derivada y se generó esta pendiente. Esta pendiente nos habla precisamente de la inclinación de esa recta. ¿Te acuerdas de los signos que te expliqué? Si mi pendiente era 0, era horizontal, esta no es 0. Si mi pendiente era positiva, esta es positiva, estaba entre 0 y 90 grados. Quiere decir que si hicieras la gráfica, esta recta va a estar en este punto con una inclinación entre 0 y 90 grados. Pero bueno, la derivada representaba todas las pendientes tangentes. Este punto, al sustituirlo en la derivada, me dio esta pendiente tangente particular, y esta pendiente y su punto, al sustituirlos en la ecuación, nos dio esta. Esta ecuación es la ecuación específico particular que pasa por este punto y es tangente a la función. Es decir, que toca a la función en este punto, pero no la corta. Ahora vamos a determinar la ecuación de la recta normal. ¿Qué es la normal? Es la ecuación que corta 90 grados a la tangente. Es decir, es su perpendicular. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Recuerda un concepto básico de pendientes perpendiculares. Cuando se multiplican y su producto nos da menos 1, es porque son perpendiculares. Si dos pendientes se multiplican y su producto es menos 1, son perpendiculares, y es lo que busco, porque mi recta tangente y normal son perpendiculares, es decir, se cortan a 90 grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? De estas dos pendientes yo ya tengo una pendiente base, que es esta, la pendiente tangente, generada directamente de la derivada y el punto. Este valor lo voy a sustituir aquí. Y entonces, de hecho, previamente te indiqué que mi primer pendiente es la tangente, la segunda es la normal, y su producto es menos 1. Y como te decía, la pendiente tangente, que era el valor que obtuvimos de la sustitución del punto en la derivada, nos dio este valor, lo estoy sustituyendo aquí. Mi pendiente tangente es 11/4, que al multiplicarlo por la otra pendiente, que va a ser nuestra normal, nos debe dar menos 1. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. En un siguiente paso vamos a despejar nuestra pendiente normal. Y entonces, haciendo el despeje y la simplificación, me da que la pendiente normal son menos 4/11. Mi pendiente normal es menos 4/11. Esta pendiente va a cortar a la tangente a 90 grados. Y entonces, de igual forma, voy a sustituir en la ecuación de punto y pendiente. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa información. Tenemos el punto que nos habían dado y la pendiente normal que acabamos de determinar. Y vamos a sustituir estos elementos en esta ecuación.
De igual forma, y1 vale 2. Este 2 por el menos de la fórmula, menos 2, igual a la pendiente, que en este caso particular ahora es menos 4 onceavos, por el valor de x menos x1. x1 es menos 1. Menos 1 por el menos de la fórmula, más 1. Esta ya es nuestra ecuación normal, pero la vamos a pasar a su forma general. Esta ya es la ecuación normal, es decir, es la ecuación que está cortando a 90 grados o en forma perpendicular a nuestra recta tangente sobre la función en este punto. Pero vamos a transformar esta forma a la general, es decir, la vamos a mandar toda de un lado e igualar a 0. Entonces el 11 va a pasar multiplicando estos dos términos y el menos 4 por x y por el 1. Y entonces 11 por y, 11y, 11 por menos 2, 22, menos 4 por x, menos 4x y menos 4 por 1, menos 4. Ahora la x es negativa, entonces me conviene desplazar estos dos términos del lado izquierdo de la ecuación para que mi coeficiente de x se vuelva positivo. Entonces este es negativo, cambia de lado, cambia de signo, este se copia, este es negativo, cambia de lado, cambio de signo, sería positivo, sería 4 menos 22 nos da menos 18. Y esta ecuación es la ecuación de la recta normal, que la recta normal es aquella que corta la recta tangente a 90 grados o, dicho de otra forma, es perpendicular a ella. Y de esta forma hemos aprendido a determinar la ecuación de la recta tangente y normal a la función. Ojalá que el video te haya servido. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Gracias.